Buenas tardes, tutoras y compañeras. En esta ocasión nos tocó exponer la fase 3, modelos y metodologías del curso Psicología Política. El trabajo está compuesto por Angie Paola Valencia, por Yolanda de Jesús Jiménez y quien les habla, Caterina Benaños Córdoba. Para darle inicio a la explicación, les vamos a dar un breve resumen sobre qué es la psicología política. La psicología política es la que se encarga de analizar los fenómenos de naturaleza política a partir de sus aspectos psicológicos. Puede ser la percepción de la corrupción, el discurso político de partidos, movimientos sociales y grupos de presión, y la identificación con los grupos referencia a los líderes. Además, también la psicología política nos ayuda a comprender mejor la sociedad y los momentos históricos. Muy buenas tardes. Continuando con qué comportamientos psicopolíticos se han instituido en el conflicto armado en Colombia, daremos una breve reseña histórica. En Colombia ha vivido un conflicto armado que ha durado más de 60 años. En 1946, con la elección del expresidente Mariano Ospina, conservador, quiso repartir el poder entre la rivalidad. En 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, candidato a la presidencia, se dio el inicio a la creación de la guerra de partidos llamado Patria Boba, entre conservadores y liberales. Compañera, pasa la... En 1953, el golpe de Estado de Pinilla. Con ello llegaron problemas económicos y sociales, se llegó a un acuerdo de amnistía. Para llegar a una paz en Colombia hubo repartición de poder entre conservadores y liberales durante 16 años. En 1964-1974, el nacimiento de los grupos guerrilleros, el ELN, las FARC, la mala repartición de tierras e injusticia al campesinado donde se arma ante el Estado. En el 80 y el 90 los grupos armados se financian por medio de narcotráfico y carteles de negocios tienen hasta la actualidad o cuando ha afectado al país económicamente, social y económicamente lo afectado. Bueno, dándole seguimiento como a la pregunta, podemos decir que el comportamiento sociopolítico que ha sido instituido es el enfrentamiento armado en las diferentes regiones de Colombia, ya que siguen estando expuestas a actos de violencias como homicidios, ataques directos, secuestro y reclutamiento forzado. Muchas personas se ven obligadas a huir y abandonar sus pertenencias, a dejar sus tierras. Y por ende, estos conflictos también tienen grandes consecuencias para las personas que deciden quedarse en sus tierras y cuidar su pertenencia. ¿Cuáles son esas consecuencias? Que tienen acceso ilimitado al servicio médico, a la educación, al suministro de agua y alimento. El desenlace de dicho conflicto condujo a que el problema de la actualidad hoy en día esté ligado a la fragmentación del dominio territorial en manos de la guerrilla, paramilitares y narcotraficantes, control militar, político y administrativo que el Estado debe recuperar en todo el territorio nacional para poder garantizar una política de tierra que permita la restitución a quienes fueron despojados de ellas y una distribución más equitativa y eficiente. Continuando con el desarrollo del tema, los comportamientos sociopolíticos que han instituido en el conflicto armado en Colombia, podemos mirar que entre ellos están
participación de personas humildes campesinas en el conflicto armado, ideologías de cambio y un panorama de un país injusto y inquisitivo. Los grupos armados son recomendados por uniformes, ideologías, lemas, tácticas de guerra y armas. Generan miedo y terror y son centro de atención por los medios de comunicación. Se recomendó a los líderes de las estructuras por su forma de hablar y dirigir. Han hecho que el Estado invierta en la guerra más que en inversión social. Han provocado más endeudamiento internacional por combatir los grupos subversivos y el narcotráfico. Con la Constitución del 91, el proceso de paz en el 2016 han logrado la inclusión y la participación en política, logrando curules en la Cámara de Representación y Senado de la República. Gracias, compañeras. Bueno, desde mi opinión, el comportamiento de protesta social es uno de los más comunes. La pregunta orientadora nos dice, ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Yo diría que el comportamiento de protesta social es uno de los más comunes relacionado al contexto político mediado a que el conflicto armado ha traído violencia al país y a toda la población colombiana. La protesta social es un movimiento social y una acción colectiva también que se realiza, y política, las cuales están orientadas a luchar por los derechos humanos de las comunidades que han sido vulnerados y no respetados. En la diapositiva podemos ver una imagen que dice, la protesta es un derecho, no un delito. Puedo decir que es uno de los comportamientos más comunes que las personas suelen realizar de manera pues conjunta para que todos esos derechos que han sido vulnerados los puedan respetar y se acaben las injusticias que Colombia ha tenido debido al conflicto armado. Siguiente. Podemos decir que las manifestaciones o protestas buscan cambios y transformaciones. Este es el único deseo de estas personas, es buscar cambios, mejoras, transformaciones debido a tanta problemática, a tanta violencia que ha traído el conflicto armado y que estas personas pues se han visto de manera significativamente pues afectadas en varios ámbitos de sus vidas. Han sido movimientos sociales que estudiantes, campesinos han salido a protestar y también movimientos sociales por parte de las mujeres en contra pues de la violencia sexual, que se han visto casos de feminicidio, que matan a mujeres, que las secuestran, que las violan, entre otras cosas. Colombia ha tenido un largo periodo de violencia, es cierto, como nos venía pues contando Yolanda, desde hace mucho tiempo Colombia ha sufrido violencia público-privada. Víctimas que ha dejado el conflicto armado refieren que los actores armados solo han traído pobreza y desesperanza. Es cierto, muchas personas pues han sido desplazadas de sus territorios y pues esas esperanzas como de seguir adelante, de tener un futuro con sus familias se han ido perdiendo por la violencia. Las protestas, como dice acá, las personas tienen derecho a opinar y a oponerse. ¿Para qué se prestan las protestas? Para que las personas opinen, para que las personas se opongan a estas situaciones que son tan grandes para ellos.
guerrilla, los paramilitares y la fuerza pública se han enfrentado en combates. Ahí lo que ha sido el conflicto armado. Han habido asesinatos, como lo decía a su momento, desapariciones forzadas, torturas, secuestros, reclutamiento infantil, que los niños también se han visto muy afectados por el conflicto armado, llegan y se los llevan y los ponen a trabajar, entre otras cosas. La violencia sexual, las mujeres las están violando, las han violado y también se las llevan a trabajar. Y la desaparición completa de pueblos. Hemos conocido que hay pueblos que se han perdido del mapa, por decirlo así, por la violencia que ha traído el conflicto armado en nuestro país. Entonces, podemos decir que es uno de los más comunes, el comportamiento de la protesta social. Muchas gracias, compañeras y tutora, por la atención. Muchas gracias. Gracias.